Y bueno, vamos a hablar sobre esto que fue aprobado porque hubo algunos cambios y está toda esta discusión. Estamos con Fabiana Estrada, estamos a distancia por Zoom y le doy muy buenas noches. Muchas gracias, abogada. Buenas noches, Azul. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Qué impresiones dejan esta iniciativa que fue finalmente aprobada? De pronto siguen habiendo acusaciones, pero ¿cómo la mira desde el punto de vista de su utilidad y de, en todo caso, si alguna preocupación por ahí quedara? A mí me parece que es muy importante dejar atrás las etiquetas y las críticas infundadas o simplemente basadas en adjetivos. El amparo no se destruyó, el amparo no se debilitó. Esta es una reforma que aborda problemas reales del juicio de amparo. Había en el juicio de amparo problemas de que había plazos que no estaban especificados, no había un plazo para dictar sentencia, no había ciertamente un abuso en el uso de ciertas figuras del juicio de amparo como la suspensión y tenían que regularse, tenía que acotarse de alguna manera estos abusos. Había prácticas dilatorias y había necesidad de impulsar el juicio digital. Entonces había estas necesidades y la iniciativa las aborda correctamente. Es cierto que también hubo algunos puntos de preocupación, por ejemplo, el tema del interés legítimo. El tema del interés legítimo tiene que ver con quién puede acudir al juicio de amparo, quién puede ir a pedir la protección de la justicia federal cuando considera que se violaron sus derechos. Y lo normal es que se pueda acudir al juicio de amparo cuando se tiene una facultad de exigir, un derecho subjetivo, decimos los abogados. Esto es un derecho amparado en una norma que le da a la persona la facultad de exigir una cierta conducta de parte de la autoridad. Pero hay ocasiones en que no tenemos un derecho con esa fuerza, pero sí tenemos una posición diferenciada al resto de la población respecto de un acto. Por ejemplo, una comunidad que sufre de un río contaminado, pues eso es algo que le afecta de manera distinta al resto de la sociedad. Entonces, Claro. en estos casos tenemos la posibilidad también de acudir al juicio de amparo a través de lo que llamamos el interés legítimo. Muchas personas consideraron que con la iniciativa se buscaba acotar este interés y en realidad lo que se buscaba era darles a las personas juzgadoras herramientas para que sepan distinguir cuándo hay interés legítimo y cuándo no, porque lo que no se puede a través del amparo es tutelar un interés simple. El interés simple es el que tenemos todas las personas en la sociedad de que no se violen los derechos humanos. Entonces, esta ley les da a los jueces, esta reforma, dos elementos que tienen que considerar. La persona tiene que resentir un perjuicio en su esfera jurídica y en caso de que se conceda el amparo, tiene que tener un beneficio concreto. En la Cámara de Senadores se aprobaron dos aspectos fundamentales. Por un lado, agregar la posibilidad de que este perjuicio puede ser personal o colectivo, individual o colectivo, es decir, que no necesariamente la persona en particular tiene que sufrir el agravio, sino que puede ser como parte de una colectividad. ¿Eso no estaba Y originalmente? eso no estaba, Ok. aunque yo desde mi punto de vista se podía inferir, porque se desprende tanto de la Constitución como de otras partes de la ley de amparo, fue muy positivo que se agregara para no dejar lugar a dudas. Por otro lado, respecto del perjuicio, se eliminó la exigencia de que este perjuicio fuera actual. Cuando la ley decía la persona tiene que resentir un perjuicio actual, esto podía dejar de lado un perjuicio inminente. Mm. Cuando ese es otro de los cambios. Y la otra palabra que se eliminó fue la necesidad de que el beneficio sea directo. Desde mi punto de vista, tampoco era del todo indispensable este cambio, porque el beneficio directo también puede ser como parte de una colectividad. Hablando, por ejemplo, del ejemplo del río contaminado, pues el beneficio de que haya un saneamiento, de que cese la contaminación del río, pues es un beneficio directo, pero para evitar también cualquier interpretación restrictiva, se eliminó la necesidad de que sea un beneficio directo. Entonces, estas modificaciones se hicieron a partir de las aportaciones de las personas expertas que fueron a las audiencias públicas que llevó a cabo el Senado. Realmente sí hubo todo un debate, tanto en el Senado como en medios de comunicación, acerca de la necesidad de precisar aspectos como este, y hubo una respuesta del Senado
al modificar el dictamen y hacer estos ajustes. A mí me parece que esto es un ejercicio valiosísimo. Y no solo en materia de interés legítimo se llevaron a cabo ajustes, también en materia de suspensión, también en materia de cumplimiento de las sentencias, que eran otros aspectos que preocupaban. Por ejemplo, tratándose de la suspensión es una medida provisional. Cuando una persona acude al juicio de amparo, tiene derecho a que provisionalmente se tutelen sus derechos hasta en tanto concluye el juicio de amparo. Pero a través de esta figura es cierto que a veces se permitía la continuación de actividades ilícitas, por ejemplo, tratándose de congelamiento de cuentas, a través de la suspensión se descongelaban las cuentas, entonces se vaciaban y ya no había manera, ya no se cumplía la finalidad del congelamiento, que era precisamente pues preventivo, ¿no? Investigar, claro. Exacto, investigar y entonces esto sí se mantuvo porque es muy importante que haya esta prohibición de conceder en automático la suspensión como era antes. Pero el aspecto que se modificó era otro muy relevante. Por ejemplo, cuando una persona acude al amparo porque le quitaron un permiso, también aquí había la posibilidad o no de conceder la suspensión. Ahora hay una prohibición. Esto generó preocupación porque efectivamente, ¿qué pasa si le quitan a una persona pues una licencia de funcionamiento para un establecimiento mercantil de manera injusta? Pues ahí sí sería necesaria la suspensión, pero esto se acotó únicamente a permisos federales. Permisos federales, por ejemplo, los que tienen que ver con concesiones de agua, actividades dentro del sistema financiero. Entonces, para los permisos locales se mantiene la posibilidad de conceder o no la suspensión según se aprecien las circunstancias del caso concreto, pero en materia federal sí se mantuvo esta nueva prohibición. Y un tercer aspecto que se modificó fue el relativo al cumplimiento de las sentencias de amparo. También se planteó pues que era delicado el eliminar la responsabilidad para los servidores públicos que incumplen sentencias de amparo. Lo que hacía la iniciativa original era decir que las multas por el incumplimiento a las sentencias ya no las iban a pagar los funcionarios o funcionarias públicas, sino el órgano al que estuvieran adscritos. Y esto se revirtió con la reforma. A partir de las aportaciones nuevamente de las personas expertas que acudieron a las audiencias públicas, entonces pues eso, subrayar el ejercicio de diálogo que hubo, la apertura para llevar a cabo los cambios y pues al final lo que tenemos es una iniciativa es un dictamen ya que avanza a la siguiente Cámara, que realmente en general fortalece al juicio de amparo. Pues está clarísimo, abogada Fabiana. En todo caso, lo único que queda pendiente es el tema de la retroactividad, que ya se adelanta, que se va a corregir. Por lo pronto, pues es muy claro esto que además ha pasado en blanco en general en los medios de comunicación, que es la forma en que fueron retomadas justamente las inquietudes para hacer estas modificaciones y dejarla como ahora la describe. Abogada Fabiana Estrada, muchísimas gracias por estos minutos para la audiencia de Punto de Referencia. Muchísimas gracias a ti, Azul. Buenas noches. Muy buenas noches.